Empecemos señalando que la ley 045, la ley contra el racismo y toda forma de discriminación, tiene por objeto establecer mecanismos y procedimientos para la prevención, pero también para la sanción de actos de racismo y toda forma de discriminación en el marco de la Constitución Política del Estado, en el marco de los tratados internacionales de los que Bolivia es Estado suscriptor, especialmente los que tienen que ver con derechos humanos, y tiene por objetivos, mira qué interesante, eliminar las conductas de racismo y toda forma de discriminación y consolidar políticas públicas de protección y prevención de delitos de racismo y toda forma de discriminación. Es muy interesante que como Estado, el Estado boliviano es el único que puede ser capaz de utilizar la coerción, la fuerza, para garantizar el respeto a los derechos de las personas. En este marco, la ley permite la sanción de actos de racismo, pero también seríamos ingenuos creer que solo con la sanción los actos de discriminación se van a olvidar, se van a omitir, ya no van a estar. No es así. Al contrario, podríamos afirmar que si no se hace lo que dice este primer artículo, si no se hace un trabajo serio de prevención de las formas de discriminación, seguramente dentro de 10 años vamos a estar hablando de lo mismo, dentro de 20 años vamos a estar hablando de lo mismo, y la prevención no va a llegar. Es muy importante que quienes conozcan de estos actos, ya vamos a ver las responsabilidades dentro de un ratito, vamos a ver las responsabilidades de los ciudadanos respecto a evitar la discriminación y también la responsabilidad de los funcionarios públicos para evitar toda forma de discriminación. Esta ley, la ley 045, empieza planteándonos unos principios. Estos principios rigen la comprensión de la ley, el procedimiento de la ley para prevenir, evitar, sancionar los actos de discriminación. Empecemos por el primer principio. Necesariamente tenía que aparecer entre los principios la interculturalidad. Esta interculturalidad entendida como la interacción entre las culturas, que constituye un instrumento para la cohesión, a la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y las naciones para la construcción de relaciones de igualdad y equidad de manera respetuosa. A ver, mira, en un país como el nuestro, como Bolivia, en el que tenemos nombradas en nuestra Constitución 36 nacionalidades. Esto entiende que en algunas de estas nacionalidades hay grupos, entonces podríamos incluso afirmar, sin exagerar, que son mucho más las nacionalidades. Yo estoy en la ciudad de Tarija y en el departamento autónomo de Tarija tenemos por lo menos dos grupos indígenas originarios campesinos muy antiguos, los Huenayecs y los guaraníes. Ahora, hay personas que miran esta interculturalidad, hay enfoques, incluso teóricos, académicos, que miran esta interculturalidad como una gran barrera para el desarrollo de los derechos, de la economía, de las personas, de las naciones, de la cultura. Si bien es un punto de vista muy respetable, creo que el mayor recurso que tiene un Estado, que tiene un país, no son los soldados, no son las bombas atómicas, no es el gas que tenemos en nuestro país, que lo vendemos. El mayor recurso que tiene el Estado plurinacional de Bolivia es la gente, son las personas, eres tú, soy yo. Es nuestro mayor recurso, el recurso humano. Por eso creo que tenemos que tener una visión diferente en cuanto a cómo vemos la interculturalidad. La interculturalidad puede ser esa barrera que hay quienes quieren mirar, pero también puede ser una gran ventaja para el desarrollo cultural, político, social, económico de nuestro país. Si las culturas son riqueza, Bolivia no es rico, es 36 veces rico, solo nombrando a las 36 nacionalidades que tenemos en nuestra constitución. Puedes ver, no es entonces una dificultad esta interculturalidad. Es posible, ahorita vamos a ver algunas definiciones que plantea la misma ley, es posible que algunas personas consideren nuestras diferencias culturales, voy a usar el término que utiliza la ley, raciales, como una dificultad. En realidad, es al revés, es una gran ventaja. Este principio dentro de la ley no podía definitivamente no estar presente. El segundo principio enmarcado en la ley 045 tiene que ver con la igualdad. Miren qué interesante es la definición que nos plantea la ley. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. El Estado va a promover las condiciones necesarias para lograr la igualdad real y efectiva, adoptando medidas políticas de acción afirmativa
y o diferenciada que valoren la diversidad, con el objetivo de lograr equidad y justicia social, garantizando condiciones equitativas, específicas para el goce y el ejercicio de los derechos, libertades y garantías reconocidas en la Constitución Política del Estado, en las leyes nacionales y en la normativa internacional de los derechos humanos. Y acá cabe una reflexión. Si en un Estado, si en un mundo como el nuestro, tan diverso culturalmente de nacionalidades y personas, ¿cuál crees tú, te animas a contestarme en el chat del YouTube, cuál crees tú que es el principal valor de la democracia? Si quieres, te doy algunas ideas para que tú me las digas. Por lo menos tres valores. ¿Será la libertad el principal valor de un Estado democrático? ¿Será la equidad el principal valor de un Estado democrático? ¿O será la tolerancia el principal valor de un Estado democrático en el que rige el Estado de Derecho y los respetos y el respeto a los derechos de las personas? ¿Te animas a contestarme? Yo en un ratito te digo mi opinión personal. Entonces, volvamos al principio. Este principio, el principio de igualdad, necesariamente tiene que ir más allá de la enunciación. Tiene que ir más allá de decir que el Estado sí reconoce, respeta la igualdad entre los seres humanos y que no hay, entre los ciudadanos y habitantes del Estado plurinacional, y que no hay quien tenga preferencia sobre la ley. Bueno, esto sería muy teórico si efectivamente las personas no hicieran de manera concreta acciones que lleven al respeto de los derechos de las otras personas. Pero lo mismo las personas jurídicas, las instituciones. Tienen que implementarse acciones reales y efectivas para evitar la discriminación en un Estado plurinacional como el nuestro, que tiene tan diversas culturas y tan diversos enfoques. Este principio, como comprenderás, tampoco podía estar ausente. El tercer principio es el de la equidad. Te lo acabo de proponer como valor. La equidad entendida como el reconocimiento a la diferencia o el valor social equitativo de las personas para alcanzar la justicia social y el ejercicio pleno de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Bueno, quiero responder mi pregunta. Todavía ninguno de ustedes se ha animado a contestarla en el chat del YouTube. En mi opinión, el valor más importante de un Estado democrático en el que rige el derecho para las personas es la tolerancia. ¿Sabes por qué? En mi humilde opinión, porque jamás vamos a lograr que todos sean iguales. Nuestras diferencias son ah, genéticas, son nuestras diferencias culturales, nuestras diferencias etarias, son demasiado grandes. Pero sí podemos lograr un estado tolerante, una cultura de paz que se base en pues, la tolerancia. El siguiente principio que habla la ley es el principio de protección. ¿Cómo es el principio de protección? Bueno, pues la norma señala que todos los seres humanos, en un segundito, ahora sí, la norma señala que todos los seres humanos tienen igual derecho a la protección contra el racismo y contra toda forma de discriminación, de manera efectiva y oportuna, en sede administrativa o jurisdiccional, que implique una reparación o satisfacción justa y adecuada por cualquier daño sufrido como consecuencia del acto racista o discriminatorio. Mira qué interesante entonces. Hay ciertas vías para garantizar esta igualdad. Si es que alguien considera que se ha vulnerado su derecho, puede utilizar una vía tal como dice acá, administrativa. Vamos a suponer que tú te has sentido discriminada o discriminado en las instituciones del Estado como hospitales, clínicas, postas, o que más bien te has sentido discriminado o discriminado en colegios, escuelas, universidades. Bueno, en instancias como esta existe una vía administrativa. En la vía jurisdiccional, no solo está el camino o la vía penal, ya que se puede constituir, dependiendo de exactamente, ahorita vamos a charlar de los tipos penales, de lo que hubiera ocurrido, también puede incluso recurrirse a la vía constitucional, es decir, en palabras sencillas, a un recurso establecido en la Constitución como el amparo. Pero permítanme un ratito, la batería de mi equipo me está diciendo que necesita que la conecten. En un minutito. Ok, sigamos con los principios. Los alcances y el ámbito de aplicación. La ley 045 debe aplicarse en todo el territorio nacional y en todos los lugares sometidos a su jurisdicción, entiendan embajadas, etc.
No reconoce inmunidad, fuero o privilegio alguno. Y se aplica, ahí vamos a tener un listado de personas a los que se aplica. Empecemos por todos los ciudadanos. Todos los bolivianos y bolivianas de origen o nacionalizados. Habitante en el territorio nacional que se encuentre bajo la jurisdicción del Estado. Es decir, diríamos que cualquier ciudadano, cualquier persona tiene el derecho a la protección de esta ley, pero también la obligación de cumplir las normas específicas incluidas en esta norma positiva. Obviamente, la aplicación también es, en el inciso B que tienes en la pantalla, a las autoridades, a los servidores públicos, a las servidoras públicas, pero también a los ex servidores públicos, especialmente de los 4 órganos del Estado. ¿Cuáles? El órgano ejecutivo, con más razón, ministros, presidentes, diputados, bueno, me estoy saltando al otro órgano, pero eh, las autoridades del órgano ejecutivo, ministros, viceministros, etcétera, presidentes, etcétera, tienen la principal responsabilidad de hacer cumplir las leyes. Obviamente este órgano, por eso se llama ejecutivo, le toca ejecutar la aplicación de estas leyes. El legislativo también, ahora sí, diputados, senadores, etcétera. A nivel legislativo, tanto a nivel nacional, subnacional, departamental, municipal, hay varias instancias de legislación. Obviamente las autoridades judiciales son las primeras que deberían dedicarse al cumplimiento de esta norma. Es más, son las que van a establecer sanciones pecuniarias, son las que van a establecer la fuerza coercitiva que tiene el Estado para imponer la sanción. Y obviamente el órgano electoral del Estado Plurinacional de Bolivia. Sus entidades e instituciones a nivel central, descentralizada o desconcentrada, y de las territoriales, autónomas, departamentales, municipales, regionales e indígena originario campesinas. Sigamos con la aplicación. Obviamente, dentro de toda esta estructura, el Ministerio Público es una instancia que representa los intereses de la sociedad en las acciones penales, por ejemplo, y el Ministerio Público, la Procuraduría General del Estado, la Defensoría del Pueblo, las universidades. Ojo, ahí lo está nombrando de manera muy genérica, pero en Bolivia tenemos ahora actualmente por lo menos 3 niveles, ¿no es cierto? En las universidades nacionales, las públicas, las privadas y las indígena originario campesinas. Entonces, en estas instancias ya tiene que aplicarse, es el ámbito de aplicación de la norma, aplicarse obviamente la Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas y toda entidad de la estructura estatal. Entre las personas privadas y jurídicas están las instituciones no gubernamentales, las ONGs nacionales extranjeras, a través de sus representantes legales. Obviamente estamos hablando de fundaciones, organismos no gubernamentales, asociaciones, etcétera, que representan intereses sectoriales específicos. Tienen también la obligación muy específica de cumplir esta norma. Te invito a reflexionar específicamente sobre, por ejemplo, colegios privados, universidades privadas, institutos de educación privada, también tienen la responsabilidad de hacer cumplir. Y obviamente están las organizaciones sociales, como instituciones, como organizaciones y entidades que agrupan a personas, y también como mecanismos de control social. Las misiones diplomáticas, bilaterales, multilaterales, y las misiones diplomáticas especiales, ejerciendo funciones en el territorio boliviano, de acuerdo a las normas del derecho internacional, también tienen la responsabilidad en su cumplimiento, te vuelvo a decir, de solicitar la protección, la jurisdicción de la norma, pero también son pasibles pues, a sanciones. Antes de que sigamos, permítame leer un poco en el chat del YouTube, gracias por escribirnos, de verdad, muchas gracias. Algunas preguntas. Viviana Caruso, del Instituto de Arte, Danza y Educación Física, nos está saludando, nos dice que nos acompaña desde Buenos Aires. Gracias, Viviana, por estar con nosotros. Es un verdadero gusto tenerte con nosotros en esta capacitación, es un gusto. Jessy Justiniano nos dice buenas noches a todos. Ojalá lo pronuncie bien. Geniara Novoa. ¿Qué tal, Geniara? Bienvenida. Creo que preguntas no estoy viendo. Entonces, gracias por estar con nosotros. Sigamos. Las autoridades nacionales, departamentales, regionales, municipales e indígena originario campesinas de cualquier jerarquía tienen que observar la ley de conformidad a la Constitución Política del Estado y a las normas e instrumentos internacionales sobre derechos humanos contra el racismo,
y toda forma de discriminación ratificadas por el Estado Plurinacional de Bolivia. Entiendan que nuestro Estado no es una isla. Y hace mucho tiempo, gracias a la tecnología, gracias al manejo de las tecnologías de información y comunicación actual, estamos todos vinculados. Si ocurre algo en Rusia, a los 2 minutos lo sabemos. Si ocurre algo en la China, a los 2 minutos lo sabemos, en el mundo entero. Es decir, nos hemos vuelto una población mundial muy bien comunicada. Bueno, el Estado también, no solo por la tecnología, sino por la responsabilidad que adquieren los estados a nivel global, en general, en casi todos los estados del mundo se está luchando por respetar los derechos de las personas, por evitar el racismo, la discriminación. Es verdad que pareciera que esto es medio lírico, medio retórico, medio teórico, y que nos va a costar todavía un buen ratito llevar a la práctica la ejecución de estos derechos. Pero por ahí está aquí la clave, la llave para lograr, no solo en nuestro país, obviamente a nosotros nos interesa esencialmente desde la norma positiva que se aplica en el derecho boliviano, en el territorio boliviano, lo que ocurre en nuestro territorio. Sin embargo, debería ser a nivel mundial que logremos prevenir y educar a nuestra población, a nuestras personas, para lograr erradicar la discriminación. Es deber del Estado Plurinacional de Bolivia definir y adoptar políticas públicas de prevención contra el racismo y contra cualquier forma de discriminación con perspectiva de género, con perspectiva generacional, de aplicación en todos los niveles territoriales, nacionales, departamentales y municipales. Hay algunos ámbitos específicos en donde la acción del Estado tiene que, como te diré, ser más clara, tiene que poner un poco más de énfasis. Estamos hablando, por ejemplo, en el ámbito educativo, en el ámbito de la administración pública, en el ámbito de la comunicación, de la información y difusión, y obviamente en el ámbito económico. ¿Qué te parece si analizamos a modo de preguntarnos? La idea no es en esta jornada de capacitación que tú o yo diseñemos estrategias específicas de prevención, pero sí nos podemos preguntar cosas, ¿sí? A ver, nos preguntemos, ¿de verdad existen las condiciones para que, en el primer ámbito, de verdad existen las condiciones para que cualquier niño, adolescente o joven asista a cualquier universidad? ¿De verdad? Am, si la respuesta es sí, podemos estar contentos. Si la respuesta es no, tendríamos que ponernos descontentos. Pero si la respuesta real es parcialmente, tendríamos todos que comprometernos para garantizar que en el ámbito de la educación formal, universitaria y universitaria, ah, estos aspectos de la prevención estén muy claramente señalados, muy claramente identificados y las instituciones, tanto públicas como privadas de educación, implementen programas sostenidos en el tiempo de prevención del racismo y la discriminación. Es un absurdo creer en el ámbito educativo que hacer un tallercito, un curso, una vez cada 20 años va a lograr que las personas desarrollen tolerancia, equidad, respeto por las demás culturas o las demás personas. Si se hace así, cada tiempo largo, lo único que vamos a gastar es presupuesto del Estado, que nos hace falta para otras cosas, y no vamos a lograr cosas. El Estado tiene que ser capaz de invertir dinero sostenido en el tiempo en prevención, especialmente en el ámbito educativo. Si de verdad queremos que en el futuro, ahora sería muy difícil, si de verdad creemos que en el futuro puede haber una sociedad justa, equitativa, sin discriminación, sin racismo. En el ámbito de la administración pública, claro que tiene que existir la prevención, pero esencialmente también tiene que existir la educación. En un estado en el que las personas escogen sus autoridades públicas por voto, el voto no nos garantiza que quienes entren a administrar los bienes públicos, la cosa pública, tengan valores y principios que se supone respeten los derechos de las personas. No necesariamente esto ocurre así. Por lo tanto, tendríamos que, en el ámbito por lo menos de la educación, garantizar que nuestras autoridades sí pudieran recibir capacitación específica sobre evitar pues, los actos de racismo y discriminación. Um, Hay una consideración mayor en el ámbito de la administración pública, que son los funcionarios públicos los encargados, los responsables de garantizar el cumplimiento de las normas, leyes, que se ejecuten apropiadamente los procedimientos, etc. Entonces son ellos quienes frecuentemente deben recibir capacitación en estos temas. Ahora, yo sé que me vas a decir,
Que una persona sepa algo no significa que cambie su escala de valores. En esto te tendría que dar la razón. Muchas veces ocurre que le damos un poquito de poder a alguien y se vuelve más bien un tirano. Esto no es mentira. Pero por lo menos, aunque se vuelva un tirano, este administrador público, en el ámbito que tú quieras, ojo, no estoy hablando de nadie en específico, pero en el ámbito nacional, subnacional, municipal, de las autonomías universitarias, indígenas, campesinas, las capacitaciones pueden promover, por lo menos, el conocimiento de derechos y las posibles sanciones, que es lo que quiere el derecho penal, ¿no? Disuadir a las personas que cometan delitos y de tal forma evitarlos. Pero nuevamente no puede ser que se haga de vez en cuando, alguna vez, estas actividades de educación. Tienen que ser frecuentes, tienen, igual que en el ámbito educativo, tienen que ser frecuentes estas actividades de prevención y educación en el ámbito de la administración pública. Con el añadido, tal como decía hace un ratito, que estos administradores públicos tienen la obligación, ya no es el derecho, ya es la obligación de encargarse de evitar los actos de racismo y discriminación. El siguiente ámbito es otro de los poderes del Estado moderno, la comunicación, la información, la difusión. De veras que hoy se ha convertido en uno de los elementos primordiales si pudiéramos lograr que en el Facebook, por ejemplo, en el YouTube, por ejemplo, en las redes sociales, en el TikTok, en el Instagram, no se hicieran comentarios racistas, no se hicieran, no se dañaran el honor de las personas, pero no ocurre precisamente así. Hoy, con las redes sociales, cualquiera puede publicar cosas y cree que tiene derecho. Déjame ponerte un ejemplo. El otro día yo estaba viendo el Facebook y de pronto sale una persona que dice que tal otra le debe dinero y que no le paga y no sé qué. Probablemente, probablemente esta persona pueda recurrir a las instancias que la norma ha establecido para hacer efectivo su derecho de cobro, porque tiene derecho, no lo voy a decir, pero no voy a decir que no. Pero el Facebook, las redes sociales, hacer públicas estas cosas, no promueven precisamente los derechos de las personas, no protegen precisamente los derechos de las personas. Ahora, supongo que la mayoría de los que nos están acompañando en esta noche son abogados o estudiantes de derecho, presumo, o funcionarios públicos. Entonces, estimados colegas, estimados amigos, el ejercicio de tus derechos depende de que tú demandes la protección pues, del Estado, tiene que ir a las instancias que debe. Si no las demanda, pues publicarlos en Facebook no va a resolver. Publicarlos en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok, en lo que quieras, no va a resolver. Sin embargo, estas redes sociales sí pueden ser empleadas positivamente si es que se promueven valores de derecho, valores de respeto, valores de tolerancia, valores de equidad, porque llegan a demasiadas personas. Y hay algo más. Si hace rato decíamos que en el ámbito educativo un grupo meta de las actividades preventivas son pues los niños, los adolescentes, los maestros, los estudiantes en general. Tanto adolescentes como niños hoy pasan muchas horas frente a las redes sociales. Y yo soy papá igual que tú seguramente, y varios de los papás pensamos que esto debería disminuir, que esto no debería ser así. Sin embargo, más allá de lo que pensemos, no podemos estarles amarrando las manos, podemos intentar modular su comportamiento, pero podríamos aprovechar estas cosas para promover valores que eviten el racismo y la discriminación. Obviamente la difusión es imprescindible. Si en un canal de televisión, el canal que tú te imagines a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel regional. Hay canales, hay redes nacionales, hay canales departamentales, hay canales locales en determinados pueblos, regiones, lugares. Pero si en cualquier canal de estos de televisión se promueven de manera directa o indirecta actos de racismo y discriminación, pues las instancias del Estado tienen que actuar, como vamos a ver dentro de un ratito, cuando la norma ya ha establecido cierto procedimiento. Y en el ámbito económico también. En el ámbito económico se tienen que tomar acciones que no solo van en controlar cómo las personas emplean, utilizan, tanto las personas naturales como jurídicas, emplean o utilizan su dinero, como las instituciones a dónde y a qué emplean su dinero. Pero también en el ámbito económico, el Estado boliviano tiene que garantizar que acciones de prevención, acciones, si ya se ha iniciado una acción en el ámbito penal, en el ámbito constitucional, las personas tengan derecho a ser pues protegidas por todo lo que esto significa. Significa, por ejemplo, que si yo no puedo pagarme un abogado, alguien del Servicio Nacional de Defensa Pública, pues defenderá mis derechos, me orientará sobre las mejores acciones. Y esto también requiere de inversión económica. No es la única causa, lo que voy a señalar ahora, uh, el, el órgano judicial en general está muy devaluado frente a la opinión pública de las personas en nuestro país. Una de las causas, no la única, vuelvo a decir, es el hecho de
sobrecarga procesal que cada uno de los juzgados, cada una de las fiscalías tiene. Se necesita invertir mucho más dinero en justicia que en las otras cosas que se invierte. Otro día podemos charlar bien en qué cosas invierte el Estado. Te sorprenderías cuántos millones van a qué cosas, pero no a educación, no a salud, no al órgano judicial, no al órgano electoral. Si habláramos de porcentajes, es increíble el gasto público. La ley 045 establece ciertas definiciones. ¿Cómo definiciones? Claro, ¿qué vamos a entender en el marco de la ley? Déjame ponerte un ejemplo. Te decía que yo, además de abogado, soy también psicólogo. Entonces, la palabra demanda para los abogados, para nosotros, tiene un significado diferente que para la psicología, por ejemplo. Bueno, para que todos entiendan lo mismo en el marco de la aplicación de la norma 045, se establecen estas definiciones. Por ejemplo, lo que tienes en pantalla, discriminación. Se define como discriminación a cualquier forma o a toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual o identidad de género, origen cultural, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filiación filosófica, estado civil, condición económica, condición social o de salud, profesión, ocupación u oficio. Pueden establecerse también como estas distinciones de acuerdo al grado de instrucción, de acuerdo a las capacidades diferentes, a discapacidades físicas, intelectuales, sensoriales, al estado de embarazo, procedencia, apariencia física, vestimenta, apellido, u otras que tengan por objeto resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos, libertades fundamentales reconocidos por la Constitución, las normas positivas, el derecho internacional. No se considera discriminación a las medidas de acción afirmativa. Analicemos un poquito esta primera definición. Como has visto, es una lista muy larga de las cosas que nos separan, de las cosas que nos diferencian. Pero de verdad, no estamos exagerando si recordamos, por ejemplo, que en 1950, 52, me corrijo, las mujeres en Bolivia recién tienen el derecho de participar en procesos electorales, como electoras o como candidatas. Es decir, si hacemos un poquito de recuerdo de nuestra historia, aquí había una razón de exclusión fundada esencialmente en razón de género. Las mujeres no podían participar. ¿Te acuerdas de lo que escribía Adela Zamudio, no ve? Nacer hombre, su poema más conocido. Si no lo conoces, te sugiero, anotate más tardecito al terminar nuestro curso, buscas Nacer hombre en el buscador y es muy interesante la visión que ella plantea de cómo las mujeres en ese tiempo han logrado luchar por sus derechos y hoy pueden disfrutar, por ejemplo, de ir a una universidad, de ir al colegio, cosas que no ocurrían en ese tiempo cuando Adela Zamudio escribe esto. ¿Para qué vamos a charlar de sociedades completas? No solo que han tenido periodos largos o cortos en donde el color de la piel marcaba elementos como la libertad, por ejemplo, si eras negrito, morenito, te tocaba ser nomás esclavo. Me imagino que yo hubiera sido un esclavo medio fregado, porque me cuesta mucho moverme. Entonces, en la historia de la humanidad, en la historia de nuestro país, hemos tenido estas cosas. La discriminación por la edad. ¿No es cierto que cuando uno lee el periódico y están pidiendo contrataciones, hay instituciones que se animan a poner mínimo edad tanto, máximo edad tanto? Se puede entender como una forma de discriminación. La nacionalidad, el idioma, el credo religioso. Hay países que han tenido guerras por las diferencias religiosas que tienen. Bueno, como ves, es una lista muy larga. La vestimenta, el apellido, de verdad que en algunos lugares de nuestro país, hasta no hace muchos años, tenías que tener cierto tipo de apellido para poder participar, para poder candidatear, para poder ser elegido para una u otra función civil, política, administrativa, etc. Por eso, el Estado está planeando estas acciones. Ahora, otra de las definiciones bien interesantes ya no es solo la discriminación, sino la discriminación racial. Se entiende por discriminación racial a toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza o por el color, ascendencia u origen, nacional o étnico, que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar directa o indirectamente el reconocimiento, goce o ejercicio de condiciones de igualdad de los derechos humanos.
y de las libertades fundamentales reconocidas en la Constitución, en las normas internacionales, en la esfera política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública o privada. Tampoco me hace falta contarte mucho sobre lo que hemos vivido hasta hace poco en Bolivia, cuando no existían este tipo de normas. ¿A alguno de ustedes le gusta el cine? A mí me encanta el cine porque no solo hay películas de fantasía, de ciencia ficción, hay películas también que reflejan el momento histórico y la ideología. A quienes les gusta la filosofía van a entender mejor esta afirmación, tanto la estructura como la superestructura de determinada forma de Estado. Y hay una película en especial, peor, de origen nacional, es decir, con más gusto tendríamos que mirarla, Los Hermanos Cartagena. Si no la has visto, otra vez te invito a anotarte también para que luego de esta capacitación te animes a buscar por lo menos de qué trata Los Hermanos Cartagena. Ah, entiendo que quien está en el exterior, gracias por acompañarnos desde Buenos Aires, pero los bolivianos, los que estamos aquí, por lo menos tenemos mayor obligación de conocer nuestra cultura en general. Y Los Hermanos Cartagena presenta un momento de la Revolución Nacional del 52 en el que de verdad las diferencias raciales eran demasiado intensas. Establecían sesgos. No estoy diciendo que hoy no los hay. En mi humilde opinión, ciertas acciones de determinados líderes nacionales están profundizando nuestras diferencias. En vez de lograr que estas diferencias sean ventajas, están promoviéndolas como desventajas. Promover enemigos internos es un error muy grave. No debería ocurrir de esta manera, pero bueno, ocurre así. Pero esta película de verdad que ayuda mucho a entender las cosas que pasaban y todavía las cosas que están pasando en un contexto en el que no hemos terminado de generar equidad entre todos los grupos culturales de nuestro país. La siguiente definición que establece la ley hace referencia a racismo. Para esta norma, se considera racismo toda teoría tendente a la valoración de diferencias biológicas o culturales, reales o imaginarias, en provecho de un grupo o en perjuicio de otro, con el fin de justificar una agresión, un sistema de dominación que presume la superioridad de un grupo sobre el otro. Para no hablar de razas, permíteme ponerte otro elemento sobre la mesa, sobre la discusión. Gracias por las preguntas en el chat. Por ahí me dices si estoy equivocado en esto que ahora te voy a plantear, pero el racismo, la valoración de diferencias biológicas o culturales de un grupo sobre otro, sobre estas diferencias, todavía está presente en nuestro país. Hay quienes dicen, no, el machismo ya no existe, hace 50 años que ha desaparecido del país. ¿De verdad? A ver, déjame hacerte algunas preguntas para ver si de verdad el machismo ya no existe en Bolivia. Contame, en la ciudad donde tú vives, ¿quién es el que tiene que tomar la iniciativa para invitar a una pareja o al otro género a salir? ¿El hombre tiene que hacerlo la mujer? Si lo hace una mujer, ¿es bien vista socialmente? ¿O siempre tiene que hacerlo un varón? En una fiesta, ¿quién invita a salir a bailar? Contame, las mujeres invitan, ¿no voy a salir a bailar? ¿O son los varones? En el colectivo inconsciente, otra vez, en el machismo nuestro de todos los días, ¿quién tiene que invitar a bailar? Si quieres te digo algo más familiar, más de la casa. ¿A quién le dan el plato más grande dentro de la familia? Ay, es que el hombre sale a trabajar, no siempre, a veces la mujer está trabajando doble jornada, triple jornada. Ah, no, pero la presa más grande es para el papá, para el varón. Es hombre, comen más, ¿no ven? Puedes mirar esta teoría, esta creencia tendiente a la valoración de nuestras diferencias biológicas, que no necesariamente corresponden a la realidad, te vuelvo a decir. Por ahí el varón trabaja 8 horas al día, perdón, y la mujer cuántas horas trabaja al día, a qué hora tiene descanso. Por ahí al varón le dan aguinaldo una vez al año. A la mujer, ¿quién le da un centavo de aguinaldo una vez al año? Hay elementos al ama de casa, ¿quién les reconoce un día de vacaciones? Hay elementos que hay que replantearnos en nuestra manera de ver, por ejemplo, esta diferencia basada en la biología. No me quiero quedar en este tema porque el tiempo ahorita nos va a ganar y como entenderás, estamos por el principio todavía de la norma, pero hay temas pendientes que todavía tenemos que charlar. Otra de las definiciones interesantes es el concepto de raza. Para esta ley, raza es una noción constituida socialmente. Hemos construido a partir del desarrollo de nuestra historia como que un conjunto de prejuicios que distorsionan ideas sobre las diferencias humanas y el comportamiento de grupo, utilizada para asignar a algunos grupos un estatus inferior y a otros uno superior, que les dio acceso al privilegio, al poder y a la riqueza. En la historia de nuestro país esto es enorme. Toda doctrina de superioridad basada en la diferencia racial es científicamente falsa, moralmente condenable, socialmente injusta y peligrosa. Y nada en la teoría o en la práctica permite justificar la discriminación racial. Tú me dirás,
Bueno, en realidad en Bolivia no ha habido mucho de esto. Yo te digo que sí ha habido y todavía hay, sigue habiendo. Para no herir susceptibilidades, ¿qué te parece si hablamos de otro lugar de kilómetros de distancia y de muchos años atrás? ¿Te acuerdas por qué se estableció la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué pasaba? Bueno, pues no voy a nombrar ninguna raza, solo voy a nombrar lo que pasaba en esta guerra. Había una raza que se creía superior a las demás, pero especialmente superior a una en particular, y estableció una guerra de varios años con persecución, con pretexto de esta diferencia racial, invadían países, generaron campos de concentración. Tú me dirás, esto no ha pasado en nuestro país. Hay comportamientos en la historia, vuelvo a decir, no quiero herir susceptibilidad de nadie, pero la Segunda Guerra Mundial me sirve de ejemplo para señalar que el ser humano en general todavía está luchando en general con esta forma de construcción social mental. Para esta ley, la equidad de género es el reconocimiento y valoración de las diferencias físicas y biológicas de mujeres y hombres, con el fin de alcanzar justicia social e igualdad de oportunidades y garantice el beneficio pleno de sus derechos, sin perjuicio de su sexo en los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar. Equidad de género no solo debería ser otra vez un enunciado que establezca la ley, no debería ser solo un enunciado que establezca un artículo de una norma. Debería ser algo que tratemos de enseñar a todas las personas, especialmente a nuestros niños. Vuelvo a decir, yo creo que esta ley tiene ideales muy grandes, muy altos, y coincido con algunos de los comentarios del chat, que bueno, son solo eso, posiciones teóricas, que es muy difícil llevarlos al ámbito de la práctica real, al ámbito de la realidad cotidiana. Excepto hagamos todos algo. Por ejemplo, promover la equidad de género. Si tú tienes niños, por favor, edúcalos. Yo tengo 2 hijos varones. Por favor, edúcalos con la idea de que no maltraten a sus parejas. Si quieres, doy un pasito más allá. ¿Sabes cuántos feminicidios hay hasta hoy en Bolivia? Esto es masacre. Algo tenemos que hacer los bolivianos varones. No es problema de las compañeras que nos están acompañando hoy. Es problema de nosotros los hombres, que creemos que porque una mujer ha sido nuestra pareja, hemos tenido intimidad, ya somos dueños de su vida, somos propietarios de su cuerpo. Algo tenemos que cambiar los varones bolivianos en esta concepción que tenemos del amor. O sea, por amor se mata. Si charláramos de feminicidio, otro día podemos profundizar este asunto. Pero también tendríamos que trabajar con las niñas, no solo con los hijos que tenemos. Si tienes hijas, también sería interesante que trabajemos con ellas, en el sentido de que respeten primero sus cuerpos, promuevan sus derechos, que no se aprovechen de los varones que respetan sus derechos. Como ves, la equidad de género es un concepto muy integral que necesita ser trabajado. ¿Qué es la equidad generacional para esta norma? De acuerdo a esta ley, es el reconocimiento y valoración de las diferencias generacionales de hombres, mujeres, con el fin de garantizar justicia social, que garantice el beneficio pleno de sus derechos, sin perjuicio de su edad en los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar. Acá nuevamente, tú me dirás, pero no hay discriminación generacional. Claro que hay. A ver, déjame ponerte un ejemplo. Dentro de pocos días, el órgano ejecutivo del Estado plurinacional va a promulgar de a buenas o de a malas, no sé cómo lo hará, el incremento salarial a todos los que están trabajando. ¿Crees que en ese mismo porcentaje se incrementen las rentas de los que han sido jubilados? Otra vez te lo dejo como pregunta, ¿de verdad hay equidad generacional? Um, Entiendo que tenemos todos que promover que algún día llegue esta equidad en todos los ámbitos, como dice este mismo artículo, en el ámbito económico, político, cultural, etcétera. Si quieres, te puedo hacer más preguntas de estas, pero ganemos tiempo. Vamos a otra de las definiciones. ¿Qué es la homofobia? Se refiere a la aversión, al odio, al prejuicio y discriminación contra hombres o mujeres homosexuales. También se incluyen las demás personas que integran la diversidad sexual, que es la transfobia. Se entiende como la discriminación hacia la transexualidad y las personas transexuales o transgénero, basadas en su identidad de género. Hay lugares en el mundo, la historia está llena de estos relatos, basta que entres a un buscador y vas a encontrar estos relatos. Hay personas que han sido asesinadas, quemadas, masacradas por su orientación sexual. Esto está en nuestro país y en todas partes, ¿no? Me sobrarían ejemplos para contarte. ¿Qué es la xenofobia? Se escribe con X, pero se pronuncia como si fuera G de gato. Se entiende como el odio y rechazo al extranjero o a la persona extranjera,
con manifestaciones que van desde el rechazo, más o menos abierto o manifiesto, el desprecio y las amenazas, hasta las agresiones y diversas formas de violencia. Es otra forma de discriminación que existe en nuestro país y nuevamente es otra forma de discriminación en la que las personas tenemos que trabajar, por lo menos quienes tienen responsabilidades administrativas a nivel ejecutivo tenemos que trabajar. Otra definición importante de la ley es la misoginia. Según esta ley, misoginia se entiende a cualquier conducta o comportamiento de odio manifiesto hacia las mujeres o hacia en general el género femenino, independiente de la edad, origen o grado de instrucción, que logre o pretenda vulnerar directa o indirectamente los derechos humanos o los principios expresados en la Constitución. Ahora, ¿de verdad en Bolivia ya no hay misoginia? Solo por la aprobación de una norma, entenderás que no es así. Um, ¿Qué es la acción afirmativa para esta ley? Se entiende como acción afirmativa aquellas medidas y políticas de carácter temporal adoptadas en favor de sectores de la población en situación de desventaja y que sufren discriminación en el ejercicio y goce efectivo de los derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado y por los instrumentos internacionales. Constituyen un instrumento para superar los obstáculos que impiden una igualdad real. Entonces, acción afirmativa son acciones concretas que tienen que establecer quienes tienen la posibilidad en el ámbito de la función pública de ejecutar, promover y hacer cumplir medidas y políticas de carácter temporal. Esa sería la acción afirmativa. ¿Qué es la acción preventiva? Son medidas públicas traducidas en campañas de concientización, educación y difusión de diversos derechos humanos protegidos contra la discriminación y cualquier forma de manifestación. Estas manifestaciones que hacen referencia pues a la discriminación, al racismo. Estas dos acciones, tanto la acción afirmativa resulta ser pues una acción administrativa de quienes están en el ejercicio de la función pública. La acción preventiva también, pero la acción preventiva también puede ocurrir al interior de nuestros hogares y enseguida vamos a conversar un poquito de esto. La acción correctiva. La acción correctiva es la efectiva imposición de medidas sancionatorias o disciplinarias a los infractores, realizando el seguimiento a su aplicación y a los resultados obtenidos. Ok, ahí nos vamos a detener un minutito. Veo que hay muy interesantes preguntas en el chat. Gracias por preguntar. Entonces, permítame, voy a retroceder un poquitito en el chat para encontrar las preguntas. Veo que son, bueno, comentarios, saludos. Dora Bellido nos dice buenas noches. Carlos Marcelo Pinaya Peñaranda nos saluda. David González. Silvana Carlos Villar de Tarija, exfuncionaria. Qué bien que estés con nosotros, Silvana. Gracias por estar aquí. A Sandy Lucena. Buenas noches, doctor. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las políticas públicas que implementa nuestro Estado en la prevención del racismo y la discriminación? Muchas gracias. Bueno, a ver, quiero explicarte de las pocas que yo conozco. Yo soy muy crítico en cuanto a la acción del Estado y lo que hace efectivamente para lograr la prevención. Que yo sepa, la acción primordial de la prevención no se está haciendo. Es decir, prevenir en el ámbito educativo, hasta en el kinder, quiero decirte, Sandy. No, no debería haber un kinder en Bolivia en el que no se hable con los niños y niñas sobre racismo y discriminación, como un contenido transversal que vaya desde kinder hasta sexto secundaria, que les ayude a entender que nuestras diferencias son positivas, pero que requieren desarrollar respeto y tolerancia. Creo que es la primera acción y creo que es lo que no se está haciendo. Bueno, pero tú me preguntas sobre lo que sí se está haciendo. Por ejemplo, se han implementado normas específicas, sanciones específicas a medios de comunicación en los cuales se emitan, en los cuales se digan, en los cuales se expresen conceptos que puedan ser considerados como discriminatorios, racistas, que atenten contra los derechos de las personas, de los grupos, de especialmente de aquellos grupos que son minoritarios. Entonces, es una norma, es decir, el Estado está diseñando normas desde la regulación de la conducta social, pero que, te vuelvo a decir, no sé cuánto logran, porque por ley las personas no cambian, ¿no ves, Andy? Si las personas cambiaran por ley, desde mañana está decretado que nadie mate a su esposa y eso no ocurre así. Desde mañana está decretado que nadie lastime a sus hijos. Esto no ocurre así. Entonces, todavía se está trabajando. Ahora, creo que una de las cosas que ha beneficiado en todos estos años la aprobación de la 348, en mi humilde opinión, una ley con varias fallas, pero que nos ha puesto un paso por delante en el camino correcto
hacia lograr una vida en sociedad de equidad. Vuelvo a decir, hay cosas que corregir, pero esta es otra norma que muestra que estamos trabajando en, como Estado, no como gobierno, entiéndeme, Sandy. Una cosa es el gobierno y otra cosa es el Estado. El Estado somos tú y yo, pero el gobierno es transitorio. Cada 5 años vamos a cambiar de gobierno. Pero el Estado en sí, todos los bolivianos a nivel nacional, subnacional, de autonomías, municipios, autonomías universitarias, regionales, indígenas, originarias, campesinas, todos tenemos muchas cosas que decir y cambiar en nuestra manera de mirar. Déjame hacerte notar algo más, Sandy, en cuanto a la necesidad de implementar políticas. Te pongo un ejemplo. Lo último, porque voy a ver otras preguntas también. Pasa que, como te has dado cuenta, yo de esto puedo hablar 10 horas, hay que callarme más bien a mí. Políticas para promover la equidad de género y para proteger los derechos de las víctimas, hoy hay muchas. Hay sanciones, se han agudizado las penas, el feminicidio sin derecho a indulto son 30 años, a pesar de lo cual no ha disminuido mucho. Pero lo que quiero hacerte notar es que hasta hoy no hay un trabajo serio para trabajar contra los agresores de niños o mujeres. Un trabajo de prevención, primaria, secundaria, terciaria, no hay. Sigamos con las preguntas. Miguel Ángel Sosa Aparicio nos dice, tendríamos que poner en práctica en casa y enseñar a nuestros hijos para poder llegar de poco ante la sociedad. Sí, Miguel, creo que tienes razón. De verdad, la manera en cómo vamos a cambiar lo que está viviendo Bolivia en racismo y discriminación tiene que ver con las cosas que enseñamos en casa. ¿Por qué? Porque todavía hay casas en las que la mamá dice esto. A mi hijo no me lo hacen lavar los platos, que lave su hermano. Un ratito, pues la hermana tiene tarea en la universidad, en el colegio, y él no tiene nada que hacer, está rascando la panza. No, a mi hijito no me lo hacen lavar, no quiero que se vuelva del otro equipo. Incluso ahí, en esas afirmaciones, hay prejuicios. ¿De verdad un hombre cambiará su orientación por lavar platos, por cocinar, por lavar ropa? ¿No ve que, Miguel, este es un absurdo lógico? Tenemos que hacer ciertos cambios en casa. Sandy nos vuelve a preguntar, ¿cuál es la diferencia entre equidad de género y equidad generacional? Qué buena pregunta, Sandy. Muchas gracias por la pregunta. Déjame explicarte que dentro de toda sociedad hay distintas maneras de agrupar a las personas. La equidad de género hace referencia a que varones y mujeres pudieran gozar de los mismos derechos en igualdad de oportunidades y en igualdad de recursos reales para llevar una vida armónica. En cambio, la equidad generacional hace referencia a que más bien estos grupos, ya no divididos por género, sino por edades, déjame hacer una división muy tosca, niños, adolescentes, jóvenes adultos y ancianos, también tengan las mismas oportunidades. Me invento, esto sé que no ocurre así en Bolivia, pero te imaginas que una empresa nacional o internacional saque una convocatoria para secretaria y que se presente una muchacha de 18 años, otra de 28, otra de 38, otra de 68 o de 78. ¿Habrá equidad generacional? Incluso, vuelvo a decir, hay empresas que ponen máximo 20, 30 años, lo que constituye pues un acto discriminatorio a que por equidad generacional tienen más edad. Esta norma, volvamos a la presentación, ¿está bien? Esta norma establece ciertos procedimientos y ciertas responsabilidades para lograr que ya no existe el racismo y la discriminación. La, la ley 045 crea el Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación. Se crea el Comité Nacional encargado de promover, diseñar, implementar políticas y normativas integrales contra el racismo y toda forma de discriminación. Este Comité Nacional contra el Racismo y la Discriminación está bajo la tuición del Ministerio de Culturas, a través de un viceministerio específico, el Viceministerio de Descolonización. Y este comité tiene dos comisiones. Veamos las comisiones. La primera, el Comité Nacional de Lucha contra el Racismo y toda forma de discriminación. Y el segundo, la Comisión de Lucha contra toda forma de discriminación. Estas dos comisiones, la Comisión de Lucha contra el Racismo y la Comisión de Lucha contra la Discriminación, están a cargo de la Dirección General de Lucha contra el Racismo y toda forma de discriminación, nuevamente dependiente del Ministerio de Culturas. Entonces, la creación de estas instancias jerárquicas de competencia nacional encargadas de, como dice ahí el artículo, promover ciertas políticas. Una de las cosas que a mí, en lo personal, más me ha gustado, más me ha llamado la atención, más me ha provocado contento, es el artículo que habla sobre la prohibición de restringir el acceso a locales públicos. Quiero contarte, yo cuando era adolescente, hace varios kilos atrás, fui a una ciudad grande de Bolivia, te repito, yo vivo en Tarija,
Y una de estas ciudades grandes, no quiero decir ni el nombre de la ciudad para que nadie sienta que estoy generalizando, porque sé que pasa en todo lado. Yo era adolescente y con unos primos nos íbamos a ir a una discoteca. Y al entrar a la discoteca había un cartel que decía, no importa el nombre, ¿no? Tal discoteca, se reserva el derecho de admisión. Se reserva el derecho de admisión, a pesar de que yo era más o menos grandecito. No entendía qué significaba ese cartelito. Entonces le pregunté a uno de mis primos, un grandote. Me decía que ellos tienen el derecho a no admitir a algunas personas por algunas de sus características. Me decía si, no sé, pues si eres indio, si eres blanco, negro, y no le agrada eso a este local, pues no te aceptan. Leamos el artículo. Ahora has entendido por qué me gustó este artículo. Queda prohibida toda restricción de ingreso y colocado de carteles con este propósito a locales o establecimientos de atención, servicio o entretenimiento abiertos al público, bajo sanción de clausura por 3 días en la primera vez y 30 días en la segunda, y definitiva en la tercera, salvando aquellas prohibiciones previstas por ley que protejan los derechos para las actividades que no estén dirigidas al público en general por su contenido. Por ejemplo, estará prohibido que un borrachito entre a una escuela o que alguien en estado inconveniente entre a un hospital. Bueno, si está herido, tendrá que ir a que lo atiendan, ¿no? Pero obviamente hay ciertas restricciones, pero no tendrían que ser, no deberían ser las establecidas por raza, cultura, género. Sigo leyendo el artículo. Esta medida será aplicada por los gobiernos autónomos municipales de acuerdo a reglamentación especial, quienes deberán verificar los extremos de esta denuncia. Se declara la obligatoriedad de exhibir carteles en el ingreso a los establecimientos públicos y privados de atención, servicio y entretenimiento abiertos al público, en forma visible el siguiente texto. Todas las personas son iguales ante la ley. En caso de restringirse ilegalmente el acceso a lugares públicos, podrá presentar su denuncia ante los gobiernos autónomos municipales. Entonces, en locales, restaurantes, discotecas, pensiones, debería exhibirse este cartel. Otro día, si quieres, me cuentas si de verdad se exhibe o no se exhibe. Creo que es anecdótico si se exhibe o no se exhibe. La pregunta que tú y yo quisiéramos saber es si se cumple o no se cumple. Que a alguien no le digan, usted está aquí, señora, con su pollera, creo que no le vamos a poder atender. Usted está aquí, señor, con su traje típico, creo que acá no lo vamos a atender. Entonces, ¿de verdad se cumple esta restricción? La norma señala algunas consideraciones específicas, la 045, sobre los medios masivos de comunicación. Parece que el tamaño de mi letra se ha cambiado, no estaba así cuando yo lo he hecho. El medio de comunicación que autorice y publique ideas racistas, discriminatorias, será pasible de sanciones económicas, de suspensión de licencia de funcionamiento, y esto obviamente también va a estar sujeto a reglamentación. No es exagerado, todavía hay, no voy a decir ni nombres ni apellidos, todavía hay algunos medios, todavía hay algunos periodistas, sí que emiten expresiones discriminatorias, o por lo menos las insinúan, o por lo menos las dejan entender. Obviamente la norma que establece que todos los bolivianos son iguales frente a la ley, no puede pues tolerar, no puede pues aceptar que haya alguien que se crea superior a otros, porque de verdad, desde la doctrina jurídica, todos somos iguales ante la ley. Repito, no vamos a ser iguales todos físicamente, en varios conceptos, pero somos iguales para el concepto de la ley, para la aplicación de la norma. Por lo tanto, estos medios tienen pues que ser pasibles a sanciones. Digamos también la verdad, así como una norma sirve para regular el comportamiento de las personas naturales y jurídicas, entre ellas las jurídicas, los medios de comunicación, también, como cualquier otra herramienta, las normas pueden ser mal utilizadas. Y hay medios de comunicación que se quejan de que con este tipo de normas se está tratando de acallar la libertad de prensa. Hay que buscar un equilibrio. Efectivamente, ningún medio de comunicación, ninguna persona natural o jurídica tiene derecho a ofender a otras, a desarrollar conductas racistas o desarrollar expresiones discriminatorias. Pero tampoco tendrían que utilizarse estos para acallar a medios que están presentando noticias, que están comentando la realidad, que están mostrando imágenes de lo que ocurre. Pero quiero señalarte que esta impresión es mía. La norma dice lo que tienes ahí en la pantalla. Eso ocurre, eso está señalado en la norma. Ahora, al principio
nuestra capacitación, de nuestra jornada, te decía que hay quienes pueden denunciar, los ciudadanos, tú y yo, los que no cumplimos funciones en la administración pública, podemos denunciar como cualquier persona. Pero hay quien tiene obligación de denunciar. No es el derecho. Yo tengo el derecho de denunciar si es que alguien me discrimina o veo que está discriminando a alguien. Pero permítame leerte este artículo. La persona que en el ejercicio de la función pública conociera hechos de racismo y toda forma de discriminación está en la obligación de denunciar ante las autoridades correspondientes. En caso de no hacerlo, será pasible a la sanción dispuesta en el Código Penal y en incumplimiento de funciones. Entonces, entiéndase por función pública todo lo que implica el Estado. Estamos hablando del ejército, la policía, los hospitales, las escuelas, los municipios, las universidades, las postas de salud, las defensorías, los SLIMs, o sea, todo lo que implica el Estado. ¿Ves? Hace rato te decía que el gobierno es muy pequeñito, el Estado es grande. Todo lo que implica el Estado es pues función pública. Incluso las organizaciones indígena, originario y campesinas son parte del Estado, los ha reconocido ya. Y también tienen la obligación de denunciar. Otra vez, el artículo 178 del Código Penal puede perseguirlos. El Estado debe garantizar la protección a las víctimas de la discriminación, a los testigos y denunciantes de la discriminación. El Estado garantizará la seguridad física y psicológica de víctimas y testigos y denunciantes de delitos de racismo y toda forma de discriminación. Como puedes ver, como puedes percibir, muchas personas tienen temor, tienen miedo de denunciar, porque puedan haber represalias, porque puedan haber acciones negativas hacia quien se anima a denunciar, como testigo, como víctima, como denunciante simple también. El Estado, entre sus responsabilidades está pues el garantizar que no hayan estas represalias, debe proteger a las víctimas. Ok, vamos a entrar a la parte de los delitos. Permítame repasar si hay preguntas en el chat. Miguel Ángel Sosa nos dice, eso es parte de discriminación, licenciado. Ah, no entiendo bien tu comentario, pero por ahí es algo de lo que se ha dicho en lo pasado. Si alguien tiene preguntas, gracias Miguel Ángel por tu observación. Por ahí me ayudas a entenderla mejor y yo con todo gusto lo comento. Y si tengo que corregirme, me corrijo, con todo gusto. La ley establece algunos delitos. El artículo 40 bis señala un agravante general. Se elevará en un tercio el mínimo y en un medio el máximo de las penas de todo delito tipificado en la parte especial del Código y otras leyes penales complementarias cuando hayan sido cometidos por motivos racistas o discriminatorios descritos en los artículos 281 bis y 281 ter de este mismo Código, del Código Penal. En ningún caso la pena podrá exceder el máximo establecido por la Constitución Política del Estado, que como sabes es 30 años sin derecho a indulto. Entonces, ¿qué significa un tercio y un medio? Significa que, por decirte, si la pena son 3 años, un tercio va a significar un año más. Y un medio del máximo, si la pena son 10 años, el medio o la mitad serán pues 5. Si se cometen delitos, a ver, cualquier delito, robo, y yo les voy a robar porque son, no sé, pues indígenas, porque son campesinos, y lo he hecho por esta razón, que se pueda probar, entonces la pena va a ser agravada. El artículo 281 dice lo siguiente: racismo. Numeral 1. La persona que arbitrariamente e ilegalmente restrinja, anule, menoscabe o impida el ejercicio de derechos individuales o colectivos por motivos de raza, origen nacional o étnico, color, ascendencia, pertenencia a naciones, pueblos indígenas originarios campesinos o el pueblo afroboliviano, o uso de su vestimenta, idioma propio, será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 7 años. La sanción, como establece la misma norma, será agravada en un tercio el mínimo y en una mitad el máximo cuando el hecho de racismo sea cometido por una servidora o un servidor público o cualquier autoridad pública. Inciso B, cuando el hecho sea cometido por un particular en la prestación de un servicio público. O inciso C, el hecho sea cometido con violencia. Seguimos repasando. Artículo 181 ter, discriminación. La persona que arbitraria e ilegalmente obstruya, restrinja,
menoscabe, impida o anule el ejercicio de los derechos individuales y colectivos por motivos de sexo, edad, género, orientación sexual, identidad de género, identidad cultural, filiación familiar, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, opinión política o filosófica, estado civil, condición económica o social, enfermedad. Esto es más grave, ¿no? Cuando hay discriminación por enfermedad. Tipo de ocupación, grado de instrucción, capacidades diferentes o discapacidad física, intelectual o sensorial, estado de embarazo, procedencia regional, apariencia física y vestimenta, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 5 años. A ver, déjame hablar un poquitito de esta discriminación en base a enfermedad. Hasta hace poco hemos tenido el COVID tocando nuestras puertas, ¿no? En algunos lugares del país, no voy a nombrar los lugares, se perseguía, se apedreaba, se ofendía a las enfermeras, a los médicos que iban a los hospitales a brindar ayuda. Peor si una familia tenía una persona contagiada, querían sacarlos hasta del barrio. Pero no ha ocurrido una sola vez. ¿Te acuerdas cómo era hace unos años cuando apareció el VIH? Bueno, el VIH igual, había gente que decía que no tienen ni que tocarse, ni que besarse, ni acercarse, tomar del mismo vaso, usar los mismos cubiertos, eran formas de discriminación, que felizmente hoy ya sabemos que no hay contagio en estas cosas y que no hace falta tener este tipo de conductas tan graves. El artículo 281, quater, señala difusión e incitación al racismo o a la discriminación. Como verás, el sujeto activo de este nuevo delito no es cualquier persona. La persona que por cualquier medio difunda ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, o que promueva o justifique el racismo o toda forma de discriminación por los motivos descritos en los artículos 281 bis y 281 ter, o incite a la violencia, a la persecución de personas o grupos de personas fundados en motivos racistas o discriminatorios, será sancionado con la pena privativa de libertad de 1 a 5 años. Como verás, en general, quienes tienen acceso a los medios de comunicación son los que mayor probabilidad de cometer este delito son. Seguimos en el 281, septieser, las organizaciones o asociaciones racistas o discriminatorias. La persona que participe en una organización o asociación que promueva o justifique el racismo o la discriminación, delitos en los artículos 281 bis, 281 ter, o incite al odio, a la violencia o a la persecución de personas o grupos de personas fundados en motivos racistas o discriminatorios, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 4 años. La sanción será agravada en un tercio en el mínimo y en una mitad en el máximo cuando el hecho sea cometido por una servidora o servidor público o autoridad pública. El artículo 281 octies señala insultos y otras agresiones verbales por motivos racistas o discriminatorios. El que por cualquier medio realizar insultos u otras agresiones verbales por motivos racistas o discriminatorios descritos en los artículos 281 bis, 281 ter, incurrirá en prestación de trabajo de 40 días a 18 meses y multa de 40 a 150 días. Si este delito fuera cometido mediante impreso, manuscrito a través de medios de comunicación, la pena será agravada en un tercio el mínimo y en un medio el máximo. Ojo, no es raro que entre adolescentes, cuando surgen ciertas rencillas en el colegio, en la calle, se hagan comentarios por Facebook, por WhatsApp, ya constituyen tipificación de este delito. Hay que mirarlo. Ahora, rápidamente, por la hora también, quisiera explicar este cuadrito. El racismo incluye una pena privativa de libertad de 3 a 7 años, las organizaciones racistas o discriminatorias, una pena privativa de libertad de 1 a 4 años. La discriminación, la pena privativa de libertad de 1 a 5 años. La difusión e incitación al racismo, una pena privativa de libertad de 1 a 5 años. Los insultos y agresiones verbales, una prestación de trabajo de 40 días a 15 meses y una multa de 48 a 150 días. Ok. Coincido contigo en que es muy idealista todavía esta ley. Esperemos que todos podamos contribuir desde donde nos toque estar a que se implemente. Entonces, ahí te dejo mi correo. Si quieres hacerme comentarios, preguntas, dudas, corregirme cosas, te vuelvo a decir, no me creo perfecto y por ahí, en la medida de mis posibilidades, te las voy a contestar. Hay un par de preguntas en el chat que me gustaría comentar. Silvana Carol Villar Orozco nos dice, ¿será que la ley 045 se cumple dentro del Poder Judicial y el Consejo de la Magistratura, ya que pese a existir sentencias disciplinatorias por un juez, este sigue trabajando? Miren qué interesante
Doctora, el Consejo de la Magistratura ha sido diseñado para regular la disciplina de estos jueces. Resulta increíble que sea este mismo consejo, si es que de verdad el caso es así, que haya un juez con sentencia disciplinaria que todavía esté ejerciendo como juez. Seguramente corresponde al hecho de que hoy en día para ser juez no precisamente hay que ser muy bueno en la aplicación de normas jurídicas, hay que corresponder a un partido político. Y si la muñeca es grande en el partido, pues por ahí hasta magistrado llega a ser. Pero corresponde a uno de los factores por el que hoy nosotros los ciudadanos de a pie no creemos mucho en el órgano judicial. Esto tendría que corregirse. Y qué raro que sea justamente el Consejo de la Magistratura quien permita pues esto. La otra pregunta, Sandy Lucena nos dice, ¿cuáles son las medidas protectoras a las víctimas y testigos? Bueno, se supone que en Bolivia, Sandy, hay todo un programa de protección a víctimas y testigos, no solo para testigos y víctimas de racismo y discriminación, sino también para testigos y víctimas, por ejemplo, de narcotráfico, de trata de personas. Es algo que todavía tenemos que trabajar y se supone que su testimonio y su identidad debe ser mantenido en confidencialidad hasta el momento exacto, el momento procesal, el juicio, ¿no es cierto?, en el que deban prestar su testimonio. Bueno, muchas gracias. Ha sido un verdadero gusto para mí, ha sido un verdadero honor para mí participar esta noche con ustedes. Ahí les dejo mi correo. Muy buenas noches. Ya nos encontraremos en alguna otra oportunidad.